te saluda. Buen día, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenos días, Iván. Saludos a todos. ¿Cómo están? Bien, muy bien. ¿Qué anda haciendo el ministro de Justicia un domingo a la mañana? No, tratando de hacer un poco de deporte. Ah, muy bien. ¿Qué deporte? No. Juego al fútbol y al tenis. Trato de hacer eso. ¿Qué raqueta usa en el tenis Germán Garabano? ¿La G? ¿Cuál usa? No soy muy afecto a eso. No tengo así. No soy un profesional. Estoy muy lejos del profesionalismo. Lo mío es muy amateur. Bien. ¿Y muy amateur. en fútbol juega igual de brusco que institucionalmente como ministro de Justicia? Pues estoy viendo la tapa de Clarín de hoy. No, en fútbol soy puede ser brusco, porque en realidad soy medio torpe, entonces es como hacía un 9 de área a lo Palermo. Claro. Mira, Germán, si mucho es peor, ¿no? Un 9 de área a lo Palermo, la postura sobre Gil Carbó es el Palermo que erró los 3 penales en la Copa América, me parece. Contra Colombia. No es así. Yo he sido siempre y me cuido mucho en eso. Yo, más allá de la crítica que le hace un sector del gobierno y de toda la sociedad por su afinidad con el gobierno anterior a la procuradora, y más allá de los procesos judiciales graves que tiene, yo, que fui fiscal general, lo que hago es una crítica severa, pero una crítica a la gestión. Es decir, el procurador es el que debe encarnar la lucha contra el delito, así sucede en toda la región, es el que debe encarnar la lucha contra la corrupción, y lamentablemente la gestión de la procuradora se ocupó de otros temas, a lo mejor algunos muy valiosos, pero nunca se ocupó de esta situación, probablemente porque venga el derecho comercial u otras cosas, y la verdad es que para mí no ha cumplido ese rol tan central que debe cumplir un procurador, ¿no?, en términos de la política criminal de un Estado. Y cuando decís que se tiene que ir, ¿es bajo qué proceso? No, a ver, yo una de las cosas que hoy planteaba ahí en la nota tiene que ver con la situación judicial, donde lo lógico sería que la defensa de un procurador, a la altura que se encuentra el proceso, sea investigada por sus colegas, y eso genera toda una situación que es inédita en el país y que que la verdad es que lo lógico sería a lo mejor hacerlo desde otro lugar, pero esa es una situación que hay que tener en cuenta. Y el otro tema es, hoy la ley vigente habla de juicio político. Nosotros entendemos que esa ley vigente es inconstitucional y que fue una forma de algún modo de proteger, lo mismo que en un libro muy interesante que les recomiendo a todos los oyentes, que se llama Ejes para la Reforma del Ministerio Público Fiscal, el CELS, con citas de Zaffaroni, señala que el hecho de que el cargo de procurador sea vitalicio es inconstitucional, que eso no debiera ser así. También es inconstitucional el proceso de juicio político. Pero para eso hay que cambiar la ley, ¿o no? Para eso hay que cambiar la ley, definitivamente, y si no, mientras tanto es el juicio político el mecanismo de remoción. No el decreto. Y en eso hemos sido muy respetuosos, siempre, aún con las diferencias que tenemos, que son públicas, aún con esta situación de crisis que genera, pero nos hemos mantenido dentro del camino institucional y creo que es en el que vamos a seguir. Ahora, Germán, cuando uno ve yo voy a usar una palabra que usaban mucho algunos colegas durante la administración kirchnerista, la embestida contra Gil Carbó, los únicos lugares donde detecta que pasa algo parecido es en Venezuela y en Brasil, digamos, las similitudes en términos, por lo menos de... No, a ver, yo no lo creo la verdad, de esa manera. Lamentablemente los procuradores, y yo lo he sido, siempre ocupan un lugar muy incómodo en la sociedad. Generalmente lo ocupan por investigar la corrupción, ese lugar incómodo en la sociedad, incluso investigar la corrupción de quienes lo nombraron. Lo he vivido en muchos casos. En este caso se da la paradoja que es al revés, digamos. La imputación a la procuración es proteger la corrupción, lo cual también sitúa la situación argentina en un caso bastante inédito de la región. Permitime, Germán, perdón, porque no quiero avanzar mucho más en esto sin decir que la otra lógica, y que vos has trabajado en Comodoro Pi lo podés saber,
es que los federales se encolumnen detrás del poder de turno, abran una causa contra la procuradora que en realidad está siendo perseguida por querer investigar la corrupción del gobierno de turno. En este caso esa es la otra lectura que se puede hacer. Sí, pero esa lectura no tiene basamento en ningún hecho. En realidad lo que existe hoy es una causa que se inició en el gobierno anterior, vinculada a la protección o al manejo irregular de una investigación contra Lázaro Báez. Los pedidos de juicio político tienen que ver con el intento de remoción de un fiscal que estaba también investigando a Lázaro Báez, caso de Campagnoli. Y por otro lado, el hecho que se está investigando, que yo no voy a hablar de la responsabilidad de la procuradora en el hecho en sí, pero es el pago de una comisión exorbitante en la compra de un edificio, que podemos tener muchas diferencias, tendrá esto mucho análisis, pero lo que es innegable es que se pagó una comisión irregular en la compra de un edificio del Ministerio Público y que por lo menos hay personas del Ministerio Público involucradas en esos hechos. De hecho tienen un parentesco con la persona que hizo la licitación, tiene un parentesco con la persona que cobró una comisión irregular, y eso me parece que de eso no hay dudas. De hecho motivó que tardíamente se iniciara un sumario administrativo. Lamentablemente esa persona todavía entiendo que sigue en el Ministerio Público Fiscal. No, dudas hay muchas respecto a eso. Yo no quiero avanzar en el revoque fino de la causa, porque creo que además en Argentina ya hace mucho tiempo no importa lo que es verdad, sino lo que es verosímil. Y el caso más emblemático es la causa, por ejemplo, a favor de Cristina, dólar futuro, y a favor del presidente, escuchas, por ejemplo, ¿no? Son causas que si se creen, avanzan, pero no tienen basamento jurídico ninguno. Esta es mi posición. Sí, yo lamentablemente, y hoy también un poco surge en la nota, si nosotros hoy tenemos un sistema judicial que tenemos que cambiar. Yo por eso, yo con la procuradora, con la doctora Gil Carbó, nos conocemos hace muchos años, y yo la verdad que lamento esta posición de resistir en su lugar, porque yo creo que hoy el sistema judicial necesita reformas muy profundas, el sistema judicial tiene que salir hacia adelante, hay que dejar toda esta lógica que hemos hablado muchas veces nosotros atrás, y que a lo mejor excede el kirchnerismo, el macrismo y las digamos cuestiones partidarias, y que lamentablemente mientras ella esté sigue esa lógica. Entonces ella está hoy de algún modo bloqueando, que a mí es lo que más tristeza me da en términos de la Argentina, ella está bloqueando hoy una reforma que se podría dar del sistema judicial en la dirección correcta, básicamente por estas peleas, llamémosle, entre kirchnerismo, no kirchnerismo, justicia federal, procuración y demás. Entonces, ¿pero por qué no se puede hacer en el Congreso? Eso no entiendo el punto, en serio. No, sí se puede hacer en el Congreso y está muy bien y seguramente se hará. Lo que pasa es que en el Congreso actúa como actúa una minoría de un sector que bloquea en beneficio personal o en beneficio del espacio, bloquea que se den explicaciones. Yo tampoco no digo que la cuestión sea de un modo u otro. Lo que es llamativo es que se bloquee el dar explicaciones o el abrir los procesos. Germán, pasemos solo un minutito a Freiler, donde creo que tampoco nos vamos a poner de acuerdo. ¿Cómo calificaría lo que pasó en el Consejo de la Magistratura el otro día? Bueno, yo voy a usar palabras de Margarita Stolbizer, que dijo que era una bocanada de aire fresco para la justicia. Entiendo que se logró desbloquear. Pero creo que me ibas a citar a Nino. No sé, ¿por qué una situación de bloqueo. Bueno, yo creo que Nino estaría de acuerdo en esto, pero bueno, habrá que verlo. No voy a poner en boca de Nino nada. Yo creo que es una situación de bloqueo de un juez muy sospechado que ocupa un lugar muy relevante en la justicia sobre hechos, de nuevo, que habrá que investigar, que el Consejo de la Magistratura en principio investigó y encontró que habría mérito para que eso sea explicado ante un jury de enjuiciamiento imparcial, y lo que había era un bloqueo para que eso no fuera este jurado de enjuiciamiento imparcial, y lo que se trató es de que eso llegue a ese jurado de enjuiciamiento, que es lo que se resolvió y lo que va a suceder. Ahora hay 7 integrantes de ese jurado de enjuiciamiento, que lo integra Diana Conti, se lo integraba el senador País,
hasta que fue designado en el Consejo de la Magistratura, que es el que va a tener que decidir si la acusación que va a hacer el diputado Tonelli y el abogado Pidecasas tiene elementos para que Freiler pueda ser apartado de su cargo o no. Sí, el que define, esa me parece que es la situación institucional. El que define en el jury es Jorge Ferro, de Mar del Plata, más o menos si uno hace el número, que tiene una causa abierta en el Consejo de la Magistratura. Me parece raro, ¿no? Que eso yo el otro día lo hablaba, yo también salió una nota en un medio muy importante y yo en eso me parece que estas cosas donde se adelantan posiciones, yo con Diana Conti tengo diferencias, pero he trabajado con ella, tenemos una muy buena relación y yo no sé si Diana Conti, si le presentan pruebas realmente sólidas de que se trata de hechos de corrupción o de enriquecimiento ilícito, ella va a apoyar una posición de ese tipo. Tampoco lo sé por el senador Barrio Nuevo, que sería el reemplazo de Páez, o si no hay pruebas, si realmente un juez o una jueza como la titular, si no se presentan pruebas adecuadas, si va a ir por la remoción del juez. Yo creo que hay que dejar que el proceso funcione, que se presenten las pruebas, que el juez tenga oportunidad de dar explicaciones, que eso también es muy llamativo, porque en el Consejo de la Magistratura sobre el tema de dinero y del enriquecimiento no dio ninguna explicación. ¿Pero no fue juego brusco, Germán, esto lo que pasó? Tiene la oportunidad de hacer. Yo creo que fue como un parto. En general no había habido casos de jueces federales de Comodoro Pi que tengan que explicar ante un jury su enriquecimiento. Y me parece que es un avance. Acá tenemos a todos tratando de bloquear eso, ¿no? No federales, pero en su momento Molineux O'Connor, que se resistió al juicio político, se lo habían pedido, entre otras cosas, por la causa del presidente del contrabando de autopartes. Ese fue un caso previo. Sí, pero ese es un caso de juicio político ante el Congreso. Sí. No hay casos, un miembro de la Corte. Es decir, salvo caso de lesa humanidad, creo que de Otilio Romano, no hay casos de jueces que tengan que explicar en esta instancia su enriquecimiento o una situación irregular vinculada con cuestiones patrimoniales, que es uno de los grandes temas, ¿no? Que esto no nos debería separar, esto es lo que debería permitir unir la grieta. Es decir, si hay alguien que se enriqueció y que es un juez y que es el que debe decidir esas cosas, veamos si eso es así o no es así. A lo mejor no es así. Pero también lo que debería cerrar la grieta es que la presunción de inocencia le tiene que gozar hasta a la gente que me cae mal, no solamente a la gente que me cae bien. Y por eso hay un jurado. Pensemos que en este jurado de enjuiciamiento son 7 miembros, tiene que haber 5 jurados que estén a favor de la remoción de cualquier juez. Hoy yo creo que están garantizadas esas condiciones. Lo que pasa es que una cosa son las garantías, obviamente, de legítima defensa y procesales, que están muy bien, y otra cosa es el bloqueo, ¿no?, de los casos o dejar que las instituciones no funcionen. Nuestro sistema es un sistema escrito en general, muy burocrático, donde siempre se encuentran trampas y cosas para impedir que los procesos avancen. Lo mismo pasa en los hechos de delitos comunes, ¿no? Entonces, me parece que tenemos que saber que las garantías son en la etapa de juicio, si no nos compramos también el discurso de algún sector o de algunos jueces en donde los casos se quedan eternamente en la etapa de investigación. Y un caso en una etapa de investigación, en este caso el Consejo de la Magistratura, llamémosle para la remoción de juez, tiene que ser una etapa rápida. Y si hay dudas, en este caso las dudas tendrían que jugar al revés. Es decir, si hay dudas, que se explique, porque por eso se va a hacer de algún modo un juicio oral, por eso se va a hacer en definitiva un jurado de enjuiciamiento. Ese es el momento donde prima el principio de inocencia. Pero si un fiscal, si un Consejo de la Magistratura tiene elementos para pensar que hubo una actuación irregular, tiene pruebas, hay bienes que no están en las declaraciones juradas, muchos, y demás, me parece que es natural que se puedan abrir estos procesos para poder discutirlo, ¿no? Germán, sí. ¿Qué tal? Te saluda Guido Stochik. Te cambio de tema porque te quiero preguntar, ¿cómo evalúas cómo organizó el Ejecutivo la elección, sobre todo los resultados? Porque uno estaba acostumbrado a irse a dormir sabiendo quién ganaba y quién perdía, y por ser algo que la explicación fue que fue normal, uno ve que el Ejecutivo dio muchas explicaciones, algo que cambiar de cara a octubre, que corregir. ¿Cómo lo evalúas a nivel institucional?
Sí, a ver, yo creo que sí, que es una pena. En definitiva, nuestro sistema electoral es un sistema muy precario. El gobierno intentó modificarlo y avanzar hacia la boleta única electrónica. Y en esto me parece que es importante detenernos, porque mucho se ha hablado de las críticas del voto electrónico. Sí, ayer hablamos bastante de eso. Y por eso existe, digamos, la boleta única electrónica, porque la diferencia entre el voto electrónico y la boleta electrónica es que el voto sigue siendo en papel. El mecanismo de contabilidad también sigue siendo básicamente la urna con los votos. Yo voté en la Ciudad de Buenos Aires varias veces por este mecanismo. Sí, hoy lo puede auditar cualquiera, y en la boleta única electrónica lo debería auditar un ingeniero informático. Eso no es así. Eso es en el voto electrónico. En la boleta electrónica lo puede seguir auditando cualquiera, porque lo único que se genera es una impresora, que vos elegís tu opción, la máquina te imprime lo que vos querés votar y eso es lo que vos ponés en la urna. A veces esto es muy importante. La impresora tiene memoria, Germán, Se podrá guardar el orden en el que se imprimieron las boletas, lo cruzo con el orden del padrón y sé a quién votó cada uno. Bueno, ahí es donde sí van a discutir los ingenieros informáticos, claro. esa cuestión. Yo entiendo, porque yo fui fiscal general en la Ciudad de Buenos Aires y vi todo el apego que puso el Tribunal Superior de la Ciudad de Buenos Aires, incluida Alicia Ruiz y todos los miembros que lo integran, cuando se implementó la boleta única electrónica en la Ciudad de Buenos Aires, y la verdad que no hubo problemas de este tipo ni nada parecido, y fue algo que funcionó muy bien. Germán, perdón, además, vos decís, la boleta única electrónica es una marca igual, para que la gente sepa, como decir Pati o Hellmann's, no es un dispositivo. Y la lectura especializada lo que dice es que voto electrónico es cualquier sistema de emisión de voto que esté mediado por la tecnología. Eso para dejarlo en claro. ¿Vos hablas con chip o sin chip? No, a ver, la boleta, la impresión de la boleta lo que hace es que vos evites todo lo que tiene que ver con esto que se denunciaba del robo de boletas, la impresión de papel y demás. Eso, la boleta única de papel también lo soluciona. Exacto. Más o menos. Seguís mediando con el papel y seguís mediando con la mano, ¿no? Que pone los números y demás. En este caso vos tenés un doble control, porque tenés todo el control de las boletas, que es la mano que pone los números, y tenés una máquina que sabe cuántas boletas imprimió de cada uno, que es lo que vos podés comparar y contrastar. Entonces, me parece que esto lo que generaría sería más transparencia. Eso se discutió en el Congreso no lo aprobó, y volvimos a una provincia de Buenos Aires donde lamentablemente las elecciones generan estas dificultades. En este caso es una elección muy, muy pareja. Pensemos, yo repasaba de los medios, ¿no?, los datos de las dos PASO anteriores, y en este caso se escrutó más que en las dos PASO anteriores y mucho más rápido. Lo que pasa es que la elección es mucho más pareja, y claramente la elección la terminará definiendo el escrutinio definitivo, que es lo que sucede siempre cuando hay elecciones tan parejas, ¿no? Me parece que eso también es importante marcarlo, y creo que en definitiva, obviamente, todo aprendizaje en un caso con elecciones tan reñidas, en un distrito tan difícil como el de la provincia de Buenos Aires, es razonable que habrá cosas para mejorar. En esto la Cámara Electoral es un tribunal muy, muy serio, y que realmente garantiza todo el proceso, con lo cual me parece que se tomarán las medidas que haya que tomar en un escenario de paridad tan fuerte como el que hemos vivido las elecciones pasadas en la provincia de Buenos Aires, no así en el resto del país, donde ganó Cambiemos ampliamente. Ministro, ¿cómo está? Lo saluda Facundo Ale. ¿Qué tal, Facundo? ¿Cómo estás? Quiero consultarle primero si tuvo la oportunidad de ver el video que trascendió ayer, el 1 de agosto, el día que desapareció Santiago Maldonado, cuando se ve a algunos gendarmes directamente en una situación muy complicada y con un mensaje de fuego al negro, que fue lo que trascendió en los medios y lo que llamó mucho la atención. No sé si lo pudo ver. No, la verdad no vi el video. Nosotros tenemos una reunión el día martes con los organismos de derechos humanos, que está prevista para ver esta situación. Sí. Nosotros estamos esperando, la verdad, que ojalá la justicia, con todo el apoyo del gobierno, tanto nacional como provincial, nos den realmente pistas para confirmar si pasó lo que se dice que pasó o qué fue lo que pasó, y tratar de que aparezca en definitiva Santiago. Me parece que esa es la preocupación central, es donde estamos poniendo todo el esfuerzo. Y bueno, lamentablemente no es la primera vez que pasan en nuestro país este tipo de cosas.
es algo que ha pasado, que tiene que ver también con cómo tratamos de encarar hacia el futuro para que en definitiva no pasen estas cosas. Por un lado, la demora en esclarecer estas situaciones, sí. Los estudios de ADN que se están haciendo y demás, y por otro lado, situaciones donde hay sospechas de que las fuerzas de seguridad puedan haber intervenido en estas situaciones. Yo recuerdo un caso sobre el inicio del gobierno de Néstor Kirchner, que motivó una condena internacional de la Argentina por parte del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, creo que es Torres Malucurá el caso, que se sustanció durante todo el gobierno de Cristina, que realmente son casos donde lamentablemente nos marcan que nuestro país sigue teniendo estos problemas estructurales que tenemos que atacar todos juntos, ¿no? Y si fuera, queda un minutito nada más, se lo pido casi que por sí o por no, ¿usted está conforme con el trabajo del gobierno respecto a la investigación? No, a ver, el trabajo no es del gobierno, acá el trabajo es de la justicia. Me parece que esto es muy importante. Hay fiscales, está la Procubin interviniendo, que es un organismo bastante contrario al gobierno, diría yo, por esto que hablábamos de Gil Carbó. Son ellos los que han tomado declaraciones, son prácticamente ellos los que están llevando adelante con el juez de la jurisdicción Otranto, que además ha sido también un juez siempre muy afín a las comunidades y demás, es el que está llevando adelante la investigación. Ojalá esta investigación, que cuenta sí con todo el apoyo de las fuerzas de seguridad, ojalá esta investigación llegue rápidamente a su fin y a tratar de que la aparición de Santiago, ¿no? Me parece que eso es lo que nos tiene que poner la energía. Un pimponcito re breve, como si fueran tweets. La primera, sí. ¿Nos fuimos a la B con los organismos internacionales, digo, caso Sala, caso Maldonado, o no es para preocuparse? No, yo creo que estamos en el mejor momento con los organismos internacionales. Argentina está en su mejor relación con la CIDH, cumpliendo incluso pronunciamientos y acuerdos que no se habían cumplido durante el gobierno anterior. En el caso de Milagros Sala se está cumpliendo una medida cautelar, como nunca antes se había cumplido en Argentina. Se están cumpliendo todos los acuerdos, incluso el de este caso que yo cito de Chubut, sobre la desaparición también de un joven, lamentablemente. Entonces, ¿No ves similitudes entre el accionar del gobierno bolivariano de Venezuela y el del presidente Macri ante la procuradora? Son las dos cosas opuestas, bien. Exactamente lo contrario. Y la última, expectativas futbolísticas de tu querido Ferrocarril Oeste. Lo hemos perdido Ojeda, que es una baja fuerte, esperemos que lleguen algunos refuerzos y ojalá podamos volver a la primera división de la que nunca deberíamos haber salido. Germán, gracias por el tiempo. No, siempre. Gracias a ustedes, muy buenos días. Germán Garabano, ministro...